Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es primera vez que me encuentras en YouTube, yo soy Eli y este es otro video de la serie Elina Loves Knot, donde estamos leyendo la novela Knot o Nudo en español de la autora tailandesa Celine. Cada domingo les estoy subiendo la lectura de un nuevo capítulo y dentro de la comunidad tenemos este desafío que tan pronto como el video publicado del domingo alcanza las 100 vistas, durante la semana les publico un bonus, un capítulo adicional. Así que para no perderte ninguna lectura, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, TikTok e Instagram, donde me la paso hablando de hombres guapos que se besan. En el video de hoy vamos a abordar la lectura del capítulo 15. ¿Empezamos? Capítulo 15, espera. El rico aroma del curry mazamán llenó gradualmente la cocina. Campirada estaba junto a la estufa, revolviendo la olla, mientras Patsá le pasaba cada ingrediente según las instrucciones. Aunque una tirita en la punta de su dedo le dificultaba manejar las cosas correctamente, seguía intentando ayudar en todo lo que podía. ¿Debería añadir los anacardos ahora? Espera un poco más, cariño. Deja que el curry espese primero. Patsá asintió y bajó la mirada hacia la olla con tanta concentración que parecía que estuviera estudiando algo de gran importancia. La visión solo hizo que Campirada sintiera más cariño por él. Tomó un poco de curry para probar antes de pasarle la cuchara a la persona que estaba a su lado. Pruébalo y dime qué le falta. Patsá probó un poco y frunció el ceño pensativo. Está un poco dulce, pero creo que todavía necesita más sal. ¿Se te da bien esto? Lo adiviné. Una suposición correcta también cuenta como ser bueno. Campirada rió mientras buscaba más condimentos. Patsá sonrió ampliamente en respuesta. Sus ojos se curvaron formando medias lunas. Su brillo transformó la cocina, que solía ser ordenada y silenciosa, en un lugar lleno de risas y una calidez que no había conocido en mucho tiempo. Nakun estaba cerca con los brazos cruzados, apoyado en la encimera. No hizo ningún intento por ayudar. De hecho, Patsá ya le había dicho varias veces que volviera al trabajo, pero él no mostraba intención de moverse. Su mirada penetrante seguía cada movimiento del joven que ayudaba a su madre a cocinar, como si hubiera algo en la escena que tenía delante que le impidiera apartar la vista. ¿Qué estás mirando? Patsá lo sorprendió mirándolo fijamente y se giró para preguntar. A ti. La respuesta directa hizo que Patsá vacilara antes de que se volviera apresuradamente hacia la olla de curry. ¿No puedes dar una respuesta normal cuando alguien te hace una pregunta normal? Respondí exactamente lo que preguntaste. Entonces deja de mirarme. No puedo. ¿Por qué? Porque quiero. Girl, el hombre está hasta las patas. Patsá apretó los labios y bajó la cabeza hacia la cesta de anacardos, tratando de ocultar el calor que se extendía por su rostro. Campirada los miró a ambos y rió con deleite. Sila y Ai estaban cerca de la entrada de la cocina. Aunque ninguno de los dos se unió a la conversación, ambos parecían más relajados de lo habitual. Ai sonrió al ver que Patsá volvía a ser el mismo de siempre, mientras que Sila, que había servido a Nakun durante años, sabía perfectamente que su empleador casi nunca había perdido el tiempo voluntariamente parado mirando a alguien cocinar. Durante los últimos días, la casa había estado llena de tensión debido al vínculo y al conflicto dentro de la familia. Ahora, sin embargo, todo parecía estar avanzando gradualmente en una mejor dirección. Al menos Nakun había estado sonriendo más de lo habitual, y Patsá comenzaba a encontrar su propio lugar en esta casa. Con Patsá ya hay suficientes anacardos, te terminarás toda la bolsa. Pijim habló cuando sorprendió a Patsá metiéndose otro anacardo en la boca a escondidas. Estoy comprobando la calidad. Ya la has comprobado 4 veces. Tengo que estar seguro, Pijim. ¿Y si la persona quisquillosa no puede comerlos? Patsá miró a Nakun mientras hablaba. Al ver que el otro hombre seguía observándolo, masticó deliberadamente con una expresión desafiante. ¿Y quién es exactamente esa persona tan quisquillosa? No lo sé. Quien quiere reclamar el título que se lo quede. Nakun estaba a punto de responder cuando el sonido de la nevera abriéndose con fuerza lo interrumpió.
Todos se giraron a la vez y vieron a Napit entrar en la cocina de mal humor, él siempre rompiendo el ánimo. No saludó a nadie, simplemente buscó comida en la nevera antes de sacar una botella de agua. Campirada miró con preocupación al hijo menor de la familia Tehuatitirat. Aunque todavía estaba disgustada por lo sucedido la noche anterior, nunca había considerado abandonarlo. Napit, quédate a comer con nosotros. Napit fingió no oír, abrió la botella, bebió un sorbo y luego se giró para buscar algo de comer en otro compartimento. La sonrisa en el rostro de Campirada se desvaneció ligeramente. Al ver esto, Nakun habló con voz severa. Mi madre te está hablando, ¿no la oíste? Napit cerró de golpe la puerta del refrigerador antes de volverse hacia su hermano mayor. La oí, simplemente no quiero comer. Si la oíste, deberías responder. Tienes que actuar como si hubiera cometido otro crimen terrible solo porque no respondió una pregunta. El problema son tus modales, no la pregunta. ¿Podrías dejar de sermonearme? ¿No te bastó con lidiar con lo que pasó anoche? El calor en la habitación desapareció casi al instante. Sila se movió ligeramente al ver que la expresión de Nakun cambiaba, mientras que Campirada intervino apresuradamente. Ya basta los dos. Ya dije que no voy a comer. Napit. La advertencia en la voz de Nakun hizo callar a todos en la cocina. Napit se enderezó como si estuviera listo para discutir, sin querer ceder ni un ápice ante su hermano mayor. Antes de que el conflicto pudiera escalar, Patsá dejó la cesta que tenía en las manos y se interpuso entre ellos. Ya basta los dos. Nakun se giró hacia él. Patsá. Patsá miró a Napit. Cuando un mayor te habla, debes responder. Si no quieres comer, díselo cortésmente. No finjas que no la oíste. Madre no ha hecho nada malo. Napit lo fulminó con la mirada. No necesitas sermonearme. No quiero sermonearte, pero lo que hiciste fue grosero. ¿Y quién eres tú para interferir en los asuntos de mi familia? Antes de que Patsá pudiera responder, Nakun habló fríamente. Él es mío. ¡Ay, no cállese! Le digo que él es mío. Girl. Patsá se giró inmediatamente hacia él y le dio un ligero codazo en el brazo. Tú también necesitas calmarte, Pinakun. No puedes hablarle bien a tu hermano menor. Cuanto más alces la voz, menos te escuchará. Nakun frunció el ceño, pero él hablaré con él. Que le ordenaran guardar silencio delante de todos no dejó a Nakun otra opción que obedecer, aunque su rostro mostraba claramente lo disgustado que estaba con la forma en que su hermano había tratado a su madre. Napit observó la escena y soltó una risa burlona. Solo llevas unos días viviendo en casa de otra persona y ya estás dando órdenes a todo el mundo. Estás aquí como invitado, pero te metes en todo. La sonrisa desapareció del rostro de Patsá. Pero Napit continuó. Si vuelves a interferir conmigo, haré que mi padre te eche. Nakun se movió de inmediato, pero Patsá levantó una mano para detenerlo, negándose a dejar que el otro hombre entrara. Miró firmemente a Napit sin mostrar miedo ni dolor ante la amenaza. Puedo irme cuando quiera, tengo un hogar, amigos y otro lugar a donde ir. No necesito aferrarme a nadie solo para quedarme aquí. Napit vaciló, ya que nunca esperó una respuesta tan inmediata. Patsá se cruzó de brazos y continuó. Alguien de por aquí también se mudó a esta casa, pero aún así se comporta como si todos debieran complacerlo. ¿De quién estás hablando? Si te reconoces, no hay necesidad de preguntar. El rostro de Napit se tensó. Esta es la casa de mi padre. No importa quién sea el dueño de la casa. El respeto básico no debería ser algo que la gente tenga que enseñarte. No tienes derecho. Me entrometo porque eres el hermano menor de Nakun, interrumpió Patsá con firmeza. Por eso te digo lo que debes y no debes hacer. Si no me importara o pensara que no tenemos nada que ver el uno con el otro, no perdería el tiempo hablando contigo. Esas palabras dejaron a Napit completamente inmóvil. A lo largo de su vida, casi nadie se había atrevido a hablarle tan directamente. La mayoría de la gente a su alrededor optaba por complacerlo por respeto al nombre Tehuatitirat. Algunos temían a Naret, mientras que otros lo trataban con indulgencia porque era el hijo menor. No importa lo mal que se comportara, siempre había alguien que encontraba una excusa en su favor. Incluso cuando se equivocaba, la crítica solía venir con cautela, como si todos temieran disgustarlo. Patsá no demostró tal deferencia, no tenía miedo y no hablaba simplemente para ganar. Simplemente miró a Napit a los ojos y le dijo la verdad sin suavizarla. Mamá te invitó a comer porque estaba preocupada por ti.
Continuó Patsá cuando el otro hombre permaneció en silencio. Si no quieres comer, solo dile amablemente, eso es todo, no es difícil. Napit apretó con más fuerza la botella de agua. Su rostro seguía lleno de disgusto, pero no pudo encontrar una respuesta. Patsá se volvió hacia Nakun a continuación. Y lo mismo va para ti. Intenta hablarle amablemente a tu hermano en lugar de darle órdenes todo el tiempo. Pero ¿viste cómo le habló a mi madre? Lo vi, pero por eso ya se lo dije. Puedo manejarlo yo solo. Si lo estuvieras manejando bien, no estarían los dos aquí discutiendo en medio de la cocina. Nakun se quedó en silencio al instante. Detrás de él, Sila bajó rápidamente la cabeza para ocultar su sonrisa, mientras que Ai se giró porque no quería que nadie notara que estaba a punto de reírse. ¡Lo mangoneaban al Nakun! Campirada miró a Patsá, que estaba de pie entre sus dos hijos, y su afecto por él se profundizó. Este joven no solo había traído risas a la casa, también se atrevía a decir las cosas que todos los demás habían evitado durante años. Se acercó a Napit y le preguntó suavemente una vez más, ¿te quedarás a comer con nosotros, cariño? Napit evitó la mirada de su madre por un momento antes de responder en voz más baja. Todavía no lo sé. Con responder era todo lo que tenías que hacer, dijo Patsá. Napit se giró inmediatamente y lo fulminó con la mirada. Ya puedes dejar de hablar. Está bien, eso significa que lo entiendes. Nunca dije que estuviera escuchando. Napit abrió la boca como si quisiera seguir discutiendo, pero al final no le salieron las palabras. Dejó la botella de agua sobre la encimera y salió de la cocina con expresión irritada. Sin embargo, antes de cruzar la puerta se detuvo. Si tengo hambre, bajaré a comer. Dicho esto, se fue inmediatamente sin esperar respuesta. Campirada lo vio marcharse con una leve sonrisa. Patsá suspiró. Se comporta más como un niño que como un adulto. Nakun lo miró desde su lado antes de darle una palmadita suave en la cabeza. Patsá es mejor en esto que yo. ¿Te acabas de dar cuenta? Me di cuenta hace tiempo. Patsá lo miró antes de apartar su mano avergonzado. Vuelve a estar de pie con los brazos cruzados, deja de molestarme. Nakun regresó obedientemente a la encimera, pero sus ojos no se apartaron de Patsá. La conversación y las risas regresaron gradualmente a la cocina, mientras Sila y Ai intercambiaban una mirada cómplice. A pesar de todos los problemas que los interrumpían constantemente, esta casa comenzaba a sentirse más como una familia que nunca. La mesa del comedor estaba ordenada en el centro de la habitación. El aroma del curry mazamán aún flotaba en el aire. Campirada se sentó a la cabecera de la mesa, mientras que Nakun y Patsá se sentaron, uno al lado del otro. La gran olla de curry que Patsá había ayudado a preparar ocupaba el lugar de honor en el centro. Patsá examinó los platos con visible expectación. Aunque intentaba parecer desinteresado, sus ojos se dirigían constantemente hacia Nakun. Estaba esperando ver qué expresión pondría el otro hombre después de probar la comida que él había ayudado a preparar con tanto esfuerzo. Prueba primero el mazamán. Patsá sirvió carne y papas en el plato de Nakun. Ayudé a mamá con gran parte de esto. Nakun miró la comida antes de encontrarse con la mirada de la persona a su lado. ¿Lo hizo Patsá? O sea, él lo vio. ¿Qué onda? Anyways, yo ayudé. Se corrigió rápidamente. Mamá lo sazonó, yo lo piqué, los ingredientes y lo probé. Y te cortaste el dedo. Patsá miró la tirita alrededor de la punta de su dedo antes de fruncir el ceño. No tienes que recordármelo constantemente. Campirada rió suavemente. Trabajó muy duro, cariño. Incluso cuando le dije que descansara, se negó. Quería ayudarme con todo. Al oír eso, Patsá bajó la cabeza apresuradamente y se sirvió arroz para ocultar su vergüenza. Pero antes de que Nakun pudiera llevarse el curry a la boca, Sila entró en la habitación con una expresión inusualmente seria. Esta gente no tenía un día de paz, nunca. Nakun. El tono hizo que Nakun levantara la vista de inmediato. Sila le entregó un teléfono y se inclinó para hablar en voz baja. Se trata del almacén. Nuestra gente atrapó a una persona sospechosa. Intentó entrar por la parte trasera y llevaba cierto equipo consigo. La expresión de Nakun cambió en un instante. La calidez relajada de momentos antes fue reemplazada por una fría vigilancia. Aceptó el teléfono y se puso de pie, alejándose un poco de la mesa para contestar la llamada. Manténganlo ahí, no lo entreguen a la policía todavía.
Ordenó en voz baja: verifiquen su identidad y revisen todas las grabaciones de seguridad. Voy para allá ahora. Patsá observaba con preocupación. El ambiente cálido alrededor de la mesa cambió en el momento en que escuchó la palabra almacén. Sus pensamientos volvieron inmediatamente al lugar abandonado donde había resultado herido. Después de terminar la llamada, Nakun le devolvió el teléfono a Sila y se volvió hacia su madre. Mamá, ha surgido algo urgente, tengo que irme. ¿Es peligroso? No estoy seguro todavía, pero tengo que investigarlo yo mismo. Nakun estaba a punto de levantarse de la mesa cuando Patsá lo llamó. Espera. Se detuvo y se dio la vuelta. Patsá miró el plato intacto e intentó mantener un tono de voz casual. ¿No vas a probarlo primero? Nakun sostuvo su mirada y vio que el hombre frente a él no lograba disimular su decepción. Los labios que habían sonreído momentos antes ahora estaban apretados, y esos ojos redondos se movían entre Nakun y la comida en la mesa. ¿Pero Patsá, en serio? Anyways, tengo que darme prisa. El rostro de Patsá se ensombreció de inmediato, aunque asintió con la cabeza en señal de comprensión. Entonces vete. Nakun lo miró y retrocedió hacia la mesa. Madre, por favor, guárdame un poco de mazamán. Por supuesto, cariño. Se giró hacia Patsá. Volveré a comerlo esta noche. Si vuelves demasiado tarde, puede que no tenga tan buen sabor. Aún así me lo comeré. No me preocupa si puedes comértelo. Nakun observó el rostro fingiendo indiferencia antes de tocar suavemente la mejilla de Patsá. Antes de que Patsá pudiera reaccionar, se inclinó y besó la suave mejilla frente a su madre y todos los demás en la habitación. ¡Estamos hasta las patas, niños! Patsá se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en par mientras su rostro se ponía rojo rápidamente. Volveré pronto. La ternura en la voz de Nakun hizo que Patsá olvidara protestar. Se quedó mirando por un momento antes de asentir levemente. Esperaré. Nakun acarició el lugar que acababa de besar una vez más antes de irse con Sila. Patsá permaneció sentado, tocándose inconscientemente la mejilla, mientras observaba la figura de Nakun alejarse hasta que desapareció de la habitación. Campirada lo miró con una sonrisa afectuosa. Parece que el mazamán tendrá que esperar hasta la noche. Patsá bajó más la cabeza, aunque las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. A pesar de su preocupación por el asunto urgente que Nakun había ido a atender, la promesa de que se apresuraría a volver a casa le dio a Patsá una extraña sensación de tranquilidad. Y esta vez realmente tenía la intención de esperarlo. Nakun llegó a la comisaría con Sila. Poco después, sus hombres habían reducido al hombre sospechoso capturado cerca del almacén y ya lo habían entregado a las autoridades. El registro no encontró armas, pero descubrieron herramientas para forzar cerraduras, una pequeña cámara y un teléfono del que se habían borrado casi todos los datos. Las cosas se volvieron aún más sospechosas cuando el hombre afirmó estar conectado con Amintra. Nakun estaba de pie fuera de la sala de interrogatorios, con expresión serena y mirada gélida. ¿Has confirmado si realmente trabaja para Mintra? Sila asintió. Anteriormente trabajó para una de las empresas afiliadas a su familia, pero no hay constancia de que le ordenaran ir al almacén. Entonces, ¿por qué entró? Se niega a responder. Solo dice que cuando llegue Kuna Mintra, todos lo entenderán. Esa respuesta hizo que Nakun sacara inmediatamente su teléfono y la llamara. Ella contestó un poco más tarde de lo habitual, con voz irritada. Me llamas mientras me maquillo. Si esto no es importante, te vas a arrepentir. Uno de los tuyos irrumpió en mi almacén. La línea quedó en silencio por un momento. ¿Quién? Ven y compruébalo tú misma. Nakun terminó la llamada sin esperar más preguntas. Menos de media hora después, un lujoso coche negro se detuvo frente a la estación. Amintra salió vestida con un traje oscuro ajustado, sus tacones golpeando el suelo con un ritmo constante. Aunque era significativamente más pequeña que la mayoría de las personas a su alrededor, su presencia hizo que todos se apartaran automáticamente. Kingyo no estaba con ella, solo el conductor y dos guardaespaldas la acompañaban, permaneciendo afuera. En el momento en que Amintra vio al hombre en la sala de interrogatorios, vaciló ligeramente. ¿Lo conoces?, preguntó Nakun. Lo he visto con el equipo de seguridad de la empresa. Se giró hacia el hombre.
¿Quién te ordenó entrar al almacén de Tehuatitirat? El sospechoso bajó la cabeza. No puedo explicarlo. No pregunté si podías explicarlo, pregunté quién dio la orden. Lo hice porque no tenía opción. ¿Qué lo hizo necesario? El hombre empezó a dar vueltas al asunto, afirmando que había recibido información incorrecta, que creía que la propiedad había sido abandonada y que simplemente quería inspeccionar algo. Sin embargo, cada vez que le preguntaba qué pretendía inspeccionar, su respuesta cambiaba. Amintra escuchó un rato antes de soltar un suspiro de total impaciencia. Ya te di la oportunidad de hablar amablemente. El hombre apretó los labios y se negó a responder. Amintra se levantó de su silla, metió una mano en la chaqueta de su traje y sacó rápidamente una pequeña pistola. ¡Una pistola! ¡En una estación de policía! No. En un abrir y cerrar de ojos, la boca del cañón apuntaba directamente al centro de la frente del hombre. La agente de policía que estaba cerca se estremeció. Señora, esto es una comisaría. I said what I said. Lo sé, respondió ella sin apartar la vista del sospechoso. Por eso no he disparado. Nakun estaba cerca con los brazos cruzados y no intervino de inmediato. Conocía a Mintra lo suficientemente bien como para entender que no sacaba un arma solo para hacer amenazas vacías. Habla, ordenó a Mintra con frialdad. Si no tienes intención de usar tu boca para algo útil, tal vez no deberías poder hablar de nuevo. El sospechoso palideció. El sudor comenzó a acumularse en su rostro. Miró hacia Nakun como suplicando ayuda, solo para recibir una mirada impasible a cambio. Realmente no puedo decírtelo. El dedo de Amintra se movió ligeramente hacia el gatillo. Entonces no lo hagas. ¿Con quién, Giok? El nombre brotó de su boca y el arma se detuvo de inmediato. Amintra entrecerró los ojos. Repítelo. Fui allí por Kun Kingyo. La habitación entera quedó en silencio. Nakun miró a Amintra y vio que sus ojos parpadeaban por una fracción de segundo antes de volver a enfriarse. Kingyo te lo ordenó. No dije que me lo ordenara. Solo dijiste que fuiste allí por ella. Sí. ¿Por qué? El hombre tragó saliva, pero se negó a responder. Amintra apretó el cañón con más fuerza contra su frente. No pongas a prueba mi paciencia. Lo único que sé es que la involucra. No puedo decir nada más. ¿Para quién trabajas? Yo. No mientas y digas que trabajas para mí. La voz de Amintra se volvió aún más fría. Ninguno de los míos es tan estúpido como para irrumpir en un almacén de Tehuatitirak, llevando consigo pruebas suficientes para identificarse. El sospechoso se mordió el labio y no dijo nada más. Nakun se acercó. ¿Qué quiere Kinghyuk de mi almacén? Amintra bajó ligeramente su arma, pero no la guardó. Eso es exactamente lo que quiero saber. Conocía a Kinghyuk desde hacía años. La otra mujer no era alguien que se involucraría en lugares peligrosos o en los secretos de otras familias sin motivo. Ciertamente no era alguien que ordenaría a un hombre irrumpir en un almacén por la noche. ¿Dónde está Kinghyuk ahora?, preguntó Nakun. Amintra revisó su teléfono y su expresión cambió gradualmente. La pantalla mostraba varias llamadas salientes a Kinghyuk. Ninguna había sido contestada. El mensaje más reciente enviado esa mañana aún no había sido leído. Se tomó el día libre, respondió Amintra lentamente. Dijo que estaba enferma, quería descansar. Normalmente, desaparece sin contar a nadie. Nunca. Nakun la miró a los ojos. La misma sospecha pasó silenciosamente entre ellos. Amintra se volvió hacia el sospechoso. ¿Dónde está Kinghyuk? No lo sé. Entonces, ¿cómo entraste al almacén por culpa de ella? El hombre permaneció en silencio con un aspecto cada vez más agitado, como si temiera algo más que el arma en la mano de Amintra. Nakun notó la reacción y preguntó en voz baja, ¿estás protegiendo a Kinghyuk o le tienes miedo a alguien relacionado con ella? El hombre levantó la vista de inmediato antes de apartarla rápidamente. Esa reacción por sí sola fue suficiente para que Nakun supiera que se acercaba a la verdad. Amintra guardó lentamente el arma en su traje antes de volverse hacia su guardaespaldas. Ve a la casa de Kinghyuk, revisa todos los lugares a los que podría haber ido y tráetela de vuelta a salvo. Sí, señora. Una vez que su gente salió apresuradamente, Amintra se volvió hacia Nakun.
Encontraré la respuesta, pero tienes que decirme todo lo que hay dentro de ese almacén. Es simplemente una propiedad antigua, programada para renovación. Si fuera solo un almacén antiguo, este hombre no se habría arriesgado a entrar por Kingyo. Nakun miró al sospechoso antes de responder con frialdad. Empiezo a pensar lo mismo. Amintra volvió a mirar su teléfono. La preocupación, una emoción rara vez visible en su rostro, comenzó a asomar gradualmente. Kingyo no debería haber tenido ninguna razón para querer nada del almacén de Nakun. Tal vez no estaban haciendo la pregunta correcta. Tal vez había algo dentro del almacén relacionado con Kingyo, algo que ni siquiera ella sabía que existía. Eran casi las 9 de la noche cuando Nakun finalmente salió de la comisaría. Otra vez. Las puertas se cerraron tras él, mientras una brisa nocturna traía el leve aroma a lluvia por el aparcamiento. Los alrededores estaban mucho más tranquilos que cuando había llegado. Solo quedaba la tenue luz blanca de las farolas y el sonido ocasional de los coches que pasaban por la carretera principal. Sila lo seguía de cerca. Los mensajes de sus hombres seguían apareciendo en el teléfono que tenía en la mano. Todavía no tenían respuestas claras sobre el sospechoso que había usado el nombre de Amintra, mientras que Kingyo seguía ilocalizable, como si se hubiera desvanecido del mapa. La gente de Kunamintra llegó a la casa de Kun Kingyo, pero no había nadie. Informó Sila mientras abría la puerta del coche. Nakun hizo una breve pausa, alguna señal de entrada forzada. La puerta no estaba dañada y nada dentro parecía haber sido alterado, pero su teléfono y algunas pertenencias personales habían desaparecido, lo que significa que se fue voluntariamente o tuvo tiempo suficiente para empacar. Sí, Nakun se acomodó en el asiento trasero. Su rostro no revelaba nada, pero sus dedos tecleaban lentamente en la pantalla de su teléfono. Todo lo que había sucedido ese día parecía piezas de la misma historia, pero alguien había colocado deliberadamente cada pieza en la posición equivocada. Cuanto más intentaba unirlas, menos podía ver la verdad. El coche se alejó de la estación y entró en las calles nocturnas. Las luces de los edificios altos se reflejaban en las ventanas en largas estelas. Nakun abrió los mensajes que Patsá le había enviado esa misma tarde. ¿A qué hora vuelves a casa para cenar? El siguiente mensaje llegó casi una hora después. El mazamán ya se ha recalentado 2 veces. La comisura de los labios de Nakun se curvó ligeramente. Se imaginó la carita decepcionada de Patsá antes de salir de casa, junto con la promesa de que lo esperaría. Nakun estaba a punto de llamarlo cuando Sila habló. Kun Nakun. La tensión en su voz hizo que Nakun levantara la vista de la pantalla. ¿Qué pasa? Sila observó un vehículo oscuro a través del espejo lateral. Había mantenido la misma distancia detrás de ellos durante varios minutos. Ese coche nos ha estado siguiendo desde que salimos de la estación. ¿Estás seguro? Nakun miró por el espejo retrovisor. Hemos cambiado de carril 3 veces, nos siguió cada vez. El teléfono en la mano de Nakun se bajó inmediatamente. Todo rastro de suavidad desapareció de su rostro. No vayas a casa. El conductor asintió y se desvió de su ruta original, entrando en una carretera secundaria que conducía a un antiguo distrito industrial. El coche que los seguía redujo la velocidad por un momento antes de acelerar tras ellos, sin intentar ya esconderse. Llama al equipo de apoyo, ordenó Nakun. Sila sacó su teléfono y comenzó a enviar su ubicación, pero antes de que pudiera terminar, el coche que lo seguía aceleró y embistió violentamente la parte trasera de su vehículo. El impacto resonó en la noche, sacudiendo todo el coche. Nakun fue lanzado hacia adelante y se sujetó contra el asiento delantero, mientras el conductor luchaba por mantener el vehículo bajo control. «Se están poniendo a nuestro lado», gritó Sila. El coche negro aceleró justo al lado del conductor. Una de sus ventanillas bajó lentamente y la boca de un arma apareció en la penumbra. ¡Abajo! Varios disparos resonaron en rápida sucesión. Las ventanillas se hicieron añicos, esparciendo cristales por toda la cabina. El conductor giró bruscamente el volante en un intento desesperado por esquivar las balas, pero una le rozó el brazo. Se estremeció, perdió el control y el coche se estrelló violentamente contra la barrera de la carretera. Se pudrió todo, amigas. El chirrido del metal, retorciéndose, perforó el aire antes de que todo quedara momentáneamente en silencio. El humo del motor se mezclaba con el olor a polvo y tierra. Nakun fue el primero en recuperarse.
Se desabrochó el cinturón de seguridad y miró al conductor, que aún estaba consciente, pero sangraba abundantemente del brazo. «Salgan por el otro lado», ordenó. «Manténganse alejados de la carretera». Sila sacó su arma de la funda debajo de su traje y miró a través de la ventana rota. El vehículo de los atacantes se había detenido cerca. Ambas puertas se abrieron y 3 hombres enmascarados salieron completamente armados. ¡Huyan! «Váyanse, despejaré el camino. Kun-Nakun, llévate el conductor y...» «Nos vamos juntos». «Pero es una orden». Nakun abrió la puerta más cercana a la pared y salió. Sila salió por la parte trasera, usando el auto destrozado como cobertura mientras devolvía el fuego. Un hombre se agachó detrás de la puerta de su auto, mientras los otros 2 se separaron con precisión entrenada. No habían venido simplemente a intimidarlos. Tenían la intención de sacarlos del servidor. Los disparos resonaron entre los edificios abandonados. Nakun apoyó al conductor herido y lo guió junto al muro mientras Sila le proporcionaba cobertura desde atrás. Las balas impactaron el vehículo, haciendo que fragmentos de metal volaran por el aire. «Nuestro equipo estará aquí en 3 minutos», gritó Sila. Pero 3 minutos eran demasiado tiempo para cualquiera atrapado en medio de una lluvia de balas. Uno de los atacantes aprovechó la oscuridad para rodear desde un lado. La boca de su arma se elevó lentamente hacia Sila, quien estaba concentrado en un enemigo en la dirección opuesta y no vio el peligro que se acercaba. Nakun lo vio primero. «Sila», soltó al conductor y se lanzó hacia atrás, sacando a Sila de la línea de fuego. El disparo sonó casi simultáneamente. Un violento impacto desgarró el costado de Nakun. Su alto cuerpo se congeló en el aire antes de tambalearse contra la puerta del coche. Un dolor abrasador le desgarró la carne como una tira de metal caliente. La sangre oscura se filtró a través de su camisa en cuestión de segundos. La bala le había atravesado el costado sin alojarse en su cuerpo, pero la fuerza le robó el aliento de los pulmones. En ese mismo momento, en la residencia de Watitirat, Patsa estaba sentado frente a la mesa del comedor preparada para la cena. El curry masamán se había recalentado por tercera vez. Su aroma aún llenaba la habitación, pero el asiento a su lado permanecía vacío. Las manecillas del reloj pasaron lentamente de las 9. Patsa miró hacia la parte delantera de la casa de nuevo, aunque sabía que no había llegado ningún coche. Cogió su teléfono y miró la pantalla que seguía sin mostrar respuesta, antes de llamar una vez más. La señal sonó brevemente antes de cambiar a tono de ocupado. «¿Todavía no puedes comunicarte con él?», preguntó Campirada con suavidad. Patsa negó con la cabeza. «La línea está ocupada». «Debe estar hablando de trabajo. Come algo primero, cariño, o te dolerá el estómago». Nakun dijo que volvería a comer. Su respuesta fue más baja de lo habitual. Miró con pesar la olla de curry. En realidad, no esperaba que Nakun cumpliera toda su promesa sin excepción. Simplemente quería ver al otro hombre probar la comida que tanto se había esforzado en ayudar a preparar. «Esperaré un poco más». Campirada no lo detuvo de nuevo, simplemente lo observó con afecto y preocupación. Sin previo aviso, un dolor violento estalló en el centro del pecho de Patsa. El teléfono se le cayó de la mano y golpeó la mesa. Su cuerpo se dobló instintivamente mientras presionaba una palma con fuerza sobre su pecho. Una agonía ardiente le desgarró el corazón, robándole el aliento como si algo afilado lo hubiera atravesado en un instante. «Patsa». Campirada corrió a sostenerlo mientras Ai, que había estado cerca, se apresuró a acercarse. «¿Dónde le duele, Kun Patsa?» «Mi pecho». Patsa luchó por responder, pero su voz temblaba tanto que las palabras apenas se entendían. Me duele mucho el pecho». Un sudor frío se acumuló en su rostro a pesar de que no tenía ninguna herida, no había mostrado síntomas previos y no había sido golpeado por nada. «Pinakun». El nombre del otro hombre escapó de sus labios, junto con el miedo que se le oprimía el corazón. En el camino oscuro, Sila atrapó a Nakun antes de que se desplomara. La sangre brotaba de su costado y corría por los dedos que presionaban la herida. «¡Kun Nakun!». «Todavía estoy bien», respondió Nakun entre dientes mientras su rostro palidecía rápidamente. «El hombre de la izquierda». Sila se giró y disparó de inmediato. La bala impactó en el muslo del hombre que acababa de apretar el gatillo, haciéndolo caer al suelo.
Los otros dos abrieron fuego para cubrirse mientras arrastraban a su compañero herido. El sonido de los motores del equipo de seguridad que se acercaba se hizo más fuerte y aparecieron faros al final de la carretera. Los atacantes se apresuraron a subir a su vehículo y huyeron a toda velocidad en la oscuridad. «Vayan tras ellos», gritó uno de los miembros del equipo. «No», ordenó Nakun entre jadeos. «Puede que haya otro equipo esperando. Lleven primero a los heridos al hospital». Sila intentó ayudarlo a subir al vehículo, pero Nakun notó la sangre que corría de la frente y el brazo del otro hombre. «Tú también estás herido. Solo fragmentos de vidrio. Vas a ir al hospital conmigo». Incluso en ese estado, la voz de Nakun se mantuvo lo suficientemente firme como para que nadie se atreviera a discutir. El vehículo se alejó a toda velocidad del lugar. Sila se sentó junto a su jefe, presionando un paño limpio con fuerza contra la herida en su costado. La sangre empapó gradualmente la tela hasta que se tiñó de carmesí. Nakun respiró lentamente y luchó por mantenerse consciente antes de sacar su teléfono. La pantalla estaba agrietada por el impacto, pero aún funcionaba. Varias llamadas perdidas de Patsá llenaron la pantalla. Su dedo se detuvo sobre el nombre, pero antes de devolver la llamada, Nakun decidió llamar primero a Nakin. La línea fue contestada casi de inmediato. «¿Hola? ¿Dónde estás?» «Voy de camino a casa. ¿Por qué tienes esa voz?» «No entres por la puerta principal. Aumenta la vigilancia en todas las entradas inmediatamente». Hubo un momento de silencio antes de que la voz de Nakin se volviera seria. «¿Qué pasó?» «Sila y yo fuimos emboscados». «¿Qué?» «La bala me atravesó el costado. No se alejó dentro. Probablemente no alcanzó los órganos vitales». «Probablemente». La voz de Nakin se elevó. «¿Dónde estás?» «De camino al hospital». «Ya voy». «No. Vete a casa y cuida de mamá y de Patsá». Al oír el nombre de Patsá, Nakun volvió a mirar las llamadas perdidas en su pantalla. El dolor en su pecho no provenía solo de la herida de bala. Pensó en Patsá esperándolo, en la comida que había ayudado a preparar y en la promesa que Nakun de volver pronto a casa. «No se lo digas todavía». «¿De verdad crees que puedes ocultarle esto?» «Sobre todo a Patsá». Nakun guardó silencio. «Espera que me examinen», respondió. «No quiero que se preocupe más de lo necesario». Nakin dejó escapar un profundo suspiro, pero finalmente accedió. «Me encargaré de las cosas en casa. Llámame en cuanto el médico termine de examinarte». Nakun terminó la llamada y tenía la intención de llamar a Patsá a continuación. En ese momento, sin embargo, el vehículo giró hacia la entrada del hospital. Las puertas se abrieron y el equipo médico se apresuró a sacarlo a él y a Sila del coche. Le entregaron su teléfono a un miembro del personal para que lo guardara, mientras que las llamadas de Patsá seguían llegando sin respuesta. En casa, el dolor en el pecho de Patsá disminuyó gradualmente, pero el miedo que dejó era aún más intenso. Volvió a llamar a Nakun. La línea seguía ocupada porque el otro hombre acababa de terminar de hablar con Nakin. Cuando Patsá lo intentó una vez más, nadie contestó. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando a través de la oscuridad hacia la entrada de la casa. Cada vez que los faros de un coche pasaban afuera, su corazón daba un vuelco de esperanza, pero todos los vehículos continuaban por la carretera sin entrar. «Ven a comer algo, cariño». Campirada volvió a llamar. «Te ves mal». Patsá negó con la cabeza, agarrando el teléfono con fuerza con ambas manos. «Quiero esperar un poco más». «Pero ya es muy tarde». Pinakun dijo que volvería. Su voz se debilitó en las últimas palabras. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta, pero no mostraba señales de abrirse. Pasó el tiempo hasta que la comida en la mesa se enfrió. El mazamán fue devuelto a la cocina sin que nadie probara la porción reservada para Nakun. Patsá permaneció sentado en el sofá, con el teléfono en la palma de la mano, la mirada fija en la pantalla, como si mirarla fijamente el tiempo suficiente pudiera hacer que el otro hombre llamara. Pero incluso después de medianoche toda la casa permaneció en silencio. Nakun no regresó como prometió. Amigo, le habían hecho piu piu, por eso no fue. Y nadie en la casa sabía que, a solo unos kilómetros de distancia, yacía bajo las luces blancas de la sala de emergencias, mientras los médicos cosían la herida de bala en su costado. Su teléfono, lleno de llamadas perdidas de Patsá, descansaba en silencio en otra habitación. A la mañana siguiente, el ambiente en la oficina de Amintra era más tranquilo de lo habitual. Una suave luz del sol se filtraba por los altos ventanales
y caía sobre el suelo de mármol, pero la luminosidad no lograba aliviar la tensión entre las dos mujeres. Kim Gyeok estaba de pie frente al escritorio con las manos tan apretadas que las yemas de sus dedos se habían puesto pálidas. Amintra estaba sentada tranquilamente detrás del escritorio, con un teléfono frente a ella. La pantalla mostraba imágenes de las cámaras de seguridad que rodeaban el almacén de Nakun. El hombre arrestado la noche anterior era alguien que Kim Gyeok conocía bien. Y Amintra también lo conocía. Voy a preguntar de nuevo. Amintra no alzó la voz, pero Kim Gyeok aún contenía la respiración. ¿Por qué lo enviaste al almacén de Nakun? Kim Gyeok negó con la cabeza de inmediato. No lo envié. Amintra la observó en silencio, sus ojos penetrantes apenas parpadeaban, como si esperara que Kim Gyeok dijera la verdad por su propia voluntad. Dijo que entró por ti. Puede que lo haya malinterpretado. Lo suficientemente malinterpretado como para llevar herramientas para forzar cerraduras y una cámara a la propiedad de otra persona. Kim Gyeok apretó los labios con fuerza y se negó a responder. Amintra se recostó lentamente en su silla. El silencio se expandió hasta que incluso se pudo oír el zumbido del aire acondicionado. Te llamé 17 veces anoche. Se me agotó la batería del teléfono. Envié gente a tu casa. No estabas allí. Salí a ocuparme de algo. ¿De qué? Kim Gyeok evitó su mirada. Algo personal. Esa respuesta cambió gradualmente la mirada en los ojos de Amintra. La ira que Kim Gyeok se había preparado para afrontar nunca apareció. Solo había una silenciosa decepción en el rostro de la otra mujer, y eso la asustó mucho, mucho más que cualquier reprimenda. Amintra apagó la pantalla del teléfono y se levantó de su silla. Entiendo. No dijo nada más antes de pasar junto a Kim Gyeok hacia la puerta, con la clara intención de terminar el interrogatorio. Kim Gyeok se giró tras ella inmediatamente. ¿A dónde vas con Amintra? ¿Al trabajo? ¿Y este asunto? Dijiste que no estabas involucrada, supongo que no tengo nada más que preguntar. Su voz se mantuvo tranquila, pero la distancia entretejida en cada palabra oprimía dolorosamente el corazón de Kim Gyeok. Observó la pequeña figura alejarse antes de tomar una decisión. Corrió tras Amintra y la tomó de la mano. Amintra se detuvo, pero no se giró. Suéltame. Lo siento. La mano que sostenía la suya tembló visiblemente. Amintra cerró los ojos por un momento. ¿De qué te disculpas si dijiste que no hiciste nada? Yo fui quien lo envió. Amintra se giró lentamente. Aunque ya sospechaba la respuesta, escuchar la confesión de la propia boca de Kim Gyeok hizo que la decepción en sus ojos se profundizara. ¿Por qué? Solo quería ayudar. Ayudarme enviando a alguien a entrar a un almacén de Tewatitirat. La subasta del próximo mes está relacionada con el proyecto en esta zona, explicó Kim Gyeok apresuradamente entre lágrimas. Pensé que si obteníamos información sobre la otra parte, podríamos saber qué tipo de propuesta estaban preparando. Entonces tendrías tiempo para planear cómo contrarrestarla. Pero es que esta muchacha tiene arena en la cabeza, en un almacén vacío. Ay. Amintra la miró con incredulidad. ¿Hiciste todo esto para que yo ganara la subasta? Kim Gyeok asintió levemente. Quería que ganaras. ¿Por qué? Porque este proyecto es muy importante para ti. Sé cuánto tiempo llevas preparándote. Y el otro bando tiene dinero, influencia y el poder de su apellido. No quería que estuvieras en desventaja. ¿Y pensabas que no tenía nada con qué luchar contra ellos? La pregunta hizo que Kim Gyeok vacilara. Amintra retiró lentamente su mano. Los ojos que siempre habían sido fríos comenzaron a temblar, con sentimientos que luchaba por reprimir. ¿Acaso no soy lo suficientemente buena para ti? Eso no es cierto. Si no lo es, ¿por qué no creíste que podía ganar sola? Sí creo en ti, solo tenía miedo. Miedo de que perdiera. Kim Gyeok guardó silencio. Ese silencio fue respuesta suficiente. Amintra rió suavemente, pero no había diversión en el sonido. Has visto lo mucho que he trabajado todos estos años. Estudio cada proyecto, preparo información desde todos los ángulos y nunca he considerado usar un método sucio para derrotar a alguien. Nunca quise hacerte quedar mal,
pero lo que hiciste ya ha involucrado mi nombre en esto. Las lágrimas de Kingyo cayeron de inmediato. Lo siento. Si ese hombre hubiera sido atrapado con más pruebas, ¿a quién creerían que dio la orden?, preguntó Amintra. ¿Pensarían en ti o pensarían en mí? Kingyo bajó la cabeza, incapaz de responder. No tengo miedo a perder, dijo Amintra lentamente, cada palabra con contundencia. Si hago todo lo posible y aún así pierdo, lo aceptaré con dignidad. Al menos podré mirarme al espejo y nadie tendrá derecho a decir que gané porque robé información de un competidor. Solo quería protegerte, destruyendo todo lo que he pasado años intentando construir. Kim Gyeok levantó inmediatamente su rostro surcado de lágrimas. Nunca quise destruirte, pero no confiabas en mí. Eso no es, no creías que fuera capaz de luchar a mi manera. La voz de Amintra no era tan dura como de costumbre, en cambio, transmitía tanto dolor que Kim Gyeok sintió que su propio corazón se rompía. Lo siento, sollozó. Fue mi culpa, solo quería que tuvieras todo lo que deseabas. Amintra la miró durante un largo rato. La mujer que lloraba frente a ella había permanecido a su lado durante años. Sabía lo agotada que había estado Amintra, sabía contra qué había luchado, y había sido una de las pocas personas que Amintra creía que entendía mejor que nadie. Pero hoy quedó claro que esta persona nunca había entendido lo más importante. Lloras como si fueras tú la que más ha sufrido. Kim Gyeok levantó la vista a través de sus lágrimas. Amintra respiró hondo e intentó que su voz no temblara. Pero soy yo la que debería sufrir. Con Amintra, me duele que la persona que ha estado a mi lado todo este tiempo nunca me haya entendido en absoluto. Kim Gyeok se quedó paralizada. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no tenían ninguna excusa que ofrecer. Amintra se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Envíame toda la información. Dime a quién diste instrucciones, qué le diste que hicieran y quién más sabe de esto. Sí, no borres nada, no ocultes nada ni vuelvas a contactar con ese hombre. Entiendo. Amintra puso la mano en el pomo de la puerta, pero no la abrió de inmediato. A partir de hoy, estás suspendida del trabajo. Kim Gyeok palideció. ¿Me estás despidiendo? No he dicho eso. Pero ya no quieres verme, ¿verdad? Amintra cerró los ojos lentamente. El dolor cruzó su rostro por un instante antes de quedar oculto bajo su habitual expresión fría. Ahora mismo no sé cómo se supone que debo mirarte. Dicho esto, abrió la puerta y se fue, dejando a Kim Gyeok sola en el silencio. La mano que una vez se había extendido para sostener la de Amintra se apretó gradualmente al lado de Kim Gyeok. Ella había tenido la intención de hacer todo por la persona que más amaba, pero al final fue ella quien destruyó la confianza de Amintra con sus propias manos. La primera luz del amanecer apenas había tocado el horizonte cuando un coche se detuvo frente a la casa. Patsa, que había pasado toda la noche durmiendo a ratos en el sofá, abrió los ojos casi de inmediato. Su corazón se aceleró mientras se giraba hacia la puerta. Todo rastro de cansancio desapareció por un momento cuando la alta figura que había estado esperando entró a la casa. Nakun seguía vistiendo la misma ropa de la noche anterior. Su camisa estaba más arrugada de lo normal, su rostro pálido y el agotamiento era claramente visible bajo sus ojos. Cada paso parecía más lento que los del hombre que normalmente se movía con una confianza inquebrantable. Espérate, ¿cómo que la misma ropa y no tenía ni un rastro de sangre? Error. Debajo del traje, vendas blancas le envolvían el costado con fuerza. La herida de bala aún ardía con cada movimiento. Aunque los médicos habían confirmado que la bala lo había atravesado sin dañar ningún órgano vital, la pérdida de sangre y la noche, casi sin dormir, habían llevado su cuerpo al límite. Nakun había decidido no contarle a nadie en la casa lo que había sucedido. Al menos no hasta que supiera quiénes eran los atacantes y si la casa era realmente segura. No quería asustar a su madre y especialmente no quería que Patsa se preocupara por su herida. Nakun, campirada, se apresuró hacia su hijo en el momento en que lo vio. ¿Dónde estabas anoche? ¿Por qué no contestaste el teléfono? Estaba muy preocupada. Nakun se detuvo en medio de la habitación. Un dolor agudo le recorrió el costado, obligándolo a tensar disimuladamente los músculos abdominales. Miró a Patsa, que estaba de pie junto al sofá. Esos ojos redondos estaban rojos por la falta de sueño y llenos de una preocupación que no podía ocultar.
Nakun sabía que Patsá había esperado toda la noche, pero en ese momento no tenía fuerzas suficientes para inventar una explicación que no levantara sospechas. El trabajo terminó muy tarde, así que me quedé en un hotel. Otra vez estamos con la tontera del hotel. Ay, Dios mío. La sola palabra hotel hizo que Patsá se congelara. Las palabras de Nakun del día anterior volvieron a su mente con dolorosa claridad. Si quería a alguien le pedía a Sila que me lo buscara. Normalmente nos veíamos en hoteles o condominios. Patsá observó la ropa que Nakun había usado toda la noche, su rostro pálido y el agotamiento que pasaba sobre su cuerpo. Todo lo que veía conectaba demasiado fácilmente con los peores pensamientos en su cabeza. Nakun había desaparecido toda la noche, no había contestado ninguna llamada, no había enviado ningún mensaje y regresó con una sola explicación: el hotel. ¿Por qué no me llamaste para decírmelo, cariño? Campirada continuó. Patsá te esperó casi hasta el amanecer. No sé cuántas veces recalentaron la comida. El corazón de Patsá se encogió cuando se dijo en voz alta lo que quería ocultar. ¡Señora, cállese! Evitó la mirada de Nakun, reacio a dejar que el otro hombre viera lo tontamente que había estado sentado mirando la puerta toda la noche, simplemente porque había creído en una breve promesa de que Nakun se apresuraría a volver a casa. Nakun se giró hacia él, pero el dolor en su herida se intensificó repentinamente y le cortó la respiración. Apretó la mano a su costado mientras luchaba por no mostrar el sufrimiento. Lo siento, madre, estoy agotado. Me gustaría subir a descansar. No hubo más explicaciones, ninguna disculpa para la persona que había esperado. Ni siquiera preguntó si quedaba algo de comida. Nakun solo dijo eso antes de pasar junto a Patsá hacia las escaleras. Cada paso era lento porque tenía que evitar reabrir la herida. Pero para la persona que ya se ahogaba en el dolor, ese agotamiento solo hacía que el malentendido pareciera más convincente. Patsá se quedó de pie en medio de la habitación y observó cómo la espalda de Nakun desaparecía gradualmente. Había esperado toda la noche a pesar del inexplicable dolor en el pecho. Había llamado innumerables veces y se había preocupado hasta que apenas podía dormir. Sin embargo, el hombre al que había estado esperando había pasado la noche en un hotel y había regresado demasiado exhausto como para decirle siquiera unas pocas palabras. Quizás la afirmación de Nakun de que ya no quería a nadie más solo había sido algo que dijo para evitar que Patsá se enfurruñara en ese momento. Patsá, la voz de Campirada, lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Claramente no, amiga. Claramente no está. Patsá parpadeó rápidamente y reprimió la opresión en su garganta antes de esbozar una leve sonrisa. Estoy bien, solo quiero salir un rato. Pero no has dormido. Ya no tengo sueño. Tomó su teléfono y las llaves del auto sin volver a mirar hacia el piso de arriba. Si se quedaba en la casa, seguiría pensando en lo mismo, una y otra vez. Peor aún, podría revelar accidentalmente sentimientos que no tenía derecho a tener. Patsá no tenía derecho a estar enojado. Él y Nakun no eran una pareja. Incluso si Nakun había conocido a alguien o había hecho algo con esa persona la noche anterior, no era asunto de Patsá. ¿Cómo que? ¿Cuál es el hilo de pensamiento de Patsá? Sin embargo, cuanto más se repetía eso, más le dolía el pecho. Kunai, voy a ver a Pionza. Ai, que estaba cerca, vaciló. ¿Ahora mismo? Debería informar primero a Kun-Nakun. No. La respuesta llegó tan rápido que Ai titubeó. Patsá suavizó un poco su voz, aunque seguía siendo distante. Acaba de regresar, probablemente quiera descansar. No lo molestes. El uso de él en lugar del título íntimo que Patsá había empezado a usar recientemente hizo que Ai se diera cuenta de que algo andaba mal, pero como Patsá no ofreció ninguna explicación, solo pudo seguirlo. Arriba, en el momento en que Nakun cerró la puerta del dormitorio, apretó una mano con fuerza contra su costado. Un dolor ardiente recorrió profundamente la herida, haciendo que su alto cuerpo se tambaleara contra la pared. Se quitó la chaqueta del traje, revelando que la sangre comenzaba a filtrarse a través de las vendas una vez más. Nakun solo pretendía dormir un rato. Una vez que despertara, llamaría a Patsá y hablaría con él en privado. No, bebé, Patsá tiene otros planes. Pero en el instante en que se acostó en la cama, el cuerpo que había obligado a mantenerse en movimiento durante toda la noche finalmente se rindió.
Sus párpados se volvieron demasiado pesados para resistir y se durmió sin oír el coche de Patsá salir de la casa. Un hombre ocultó su herida porque temía que el otro se preocupara. El otro salió de la casa con el corazón lleno de dolor porque creía que el silencio significaba que no era importante. Y una sola palabra: hotel. Se estaba convirtiendo en un muro que los separaba aún más, mientras que ninguno de los dos entendía cuán diferente era la verdad de lo que creían. Esa mañana el hospital seguía abarrotado de gente que se apresuraba a pasar una junto a la otra. Nakin estaba parado fuera de la farmacia con la receta de Nakun en la mano. El médico le había indicado que recogiera todo: antibióticos, analgésicos y suministros para cambiar los vendajes. Un rastro de irritación permanecía en su rostro porque, en cuanto amaneció, su terco guía había insistido en abandonar el hospital y regresar a casa a pesar de haber recibido un disparo y apenas haber dormido en toda la noche. Nakin miró su teléfono. Había llamado a Nakun varias veces, pero nadie contestó. Supuso que el hombre había llegado a casa y se había quedado dormido sin prestar atención al teléfono, como de costumbre. Mientras esperaba la medicación, su mirada se posó en una figura familiar sentada al otro lado del pasillo. Sang-Nua llevaba un abrigo demasiado grande que casi le cubría todo el cuerpo. Su rostro, normalmente radiante, estaba pálido, con los ojos ligeramente rojos, como si hubiera experimentado algo aterrador recientemente. Una muñeca estaba magullada y vendada con una banda elástica. Nakin frunció el ceño antes de caminar directamente hacia él. ¿Sang-Noa? El dueño del nombre levantó la vista de inmediato. En el momento en que reconoció a Nakin, parte de la tristeza en sus ojos se disipó. «Kun Nakin, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en el hospital?» Sang-Nua miró su muñeca, pareciendo inseguro de cuánto debía decir. «Me encontré con un alfa mal portado». La sonrisa desapareció del rostro de Nakin. «¿Qué te hizo?» Me agarró del brazo y se negó a soltarme. Sang-Nua explicó apresuradamente al ver que la expresión de Nakin se volvió visiblemente más fría. Estoy cerca de mi celo, así que mi olor se ha vuelto más difícil de controlar. Llevaba un parche bloqueador de olores, pero ese alfa debió haberlo notado de todos modos. ¿Y luego? Intentó arrastrarme hacia la escalera de incendios, pero un guardia de seguridad pasó por allí y lo detuvo. Nakin volvió a mirar el moretón con la expresión más tensa. ¿Lo denunciaste? El hospital se está encargando. Era familiar de uno de los pacientes. ¿Y viniste solo? Sang-Nua asintió levemente. Pensé que solo vería al médico y volvería. No esperaba que pasara nada. Estás cerca de tu celo y sigues viajando solo. El tono sonaba a regaño, pero la preocupación subyacente era tan obvia que Sang-Nua sonrió a pesar de sí mismo. Estaba teniendo cuidado. Hoy fui simplemente inesperado. Si hubieras tenido suficiente cuidado, no estarías aquí sentado con la muñeca vendada. Sang-Nua bajó la mirada con culpabilidad. Lo siento. Nakin suspiró al ver esa expresión. Más de la mitad de su irritación se desvaneció. Le disgustaba ver al Omega frente a él comportarse como si hubiera hecho algo malo, cuando la culpa era enteramente del Alfa que no había podido controlarse. ¿A dónde vas ahora? Al café de Pionza. Te llevaré. Sang-Nua levantó la vista de inmediato. ¿De verdad? Nakin respondió como si fuera perfectamente normal. ¿Cómo podría dejarte ir solo en estas condiciones? Una amplia sonrisa se extendió gradualmente por el rostro de Sang-Nua, disipando casi toda su tristeza. Gracias. Nakin observó la sonrisa por un momento antes de desviar la mirada, justo cuando el farmacéutico lo llamó por su nombre. Al mismo tiempo, Patsá estaba sentado en el mostrador del café de Onsa. La condensación cubría el vaso de agua fría que tenía delante, pero no había probado ni un solo sorbo. Desde que llegó no había hecho más que remover el hielo con la pajita y suspirar repetidamente hasta que Onsa, que estaba revisando las cuentas detrás del mostrador, empezó a perder la paciencia. Si sigues removiendo durante otros 10 minutos, todo el hielo se derretirá. Patsá levantó la vista. De todas formas, no quería beberlo. Entonces, ¿por qué lo pediste? No lo sé. Onsa dejó su bolígrafo y se apoyó en el mostrador observándolo. ¿Viniste a verme o viniste a mirarte en un cristal como si estuvieras a punto de llorar? No voy a llorar. Entonces deja de mirar como si alguien te hubiera abandonado. Patsá se quedó paralizado antes de replicar inmediatamente. ¿Quién fue abandonado? No dije que fueras tú. ¿Me estabas mirando a mí?
porque eres la única persona sentada aquí. Patsá apretó los labios y se giró hacia la ventana, negándose a seguir discutiendo con alguien que parecía capaz de leer todo en su rostro. Onsalo observó brevemente antes de preguntar directamente: ¿Volviste a pelear con Kun? No peleamos. ¿Estás enfurruñado? No. ¿Estás celoso? Patsá se giró bruscamente. No lo estoy. La respuesta llegó demasiado rápido y demasiado fuerte, haciendo reír a Onsa. Ni siquiera he preguntado qué pasó todavía. Al darse cuenta de que había revelado demasiado, Patsá bajó rápidamente la mirada hacia el cristal de nuevo. Simplemente no me gusta cuando Pionza dice tonterías. Entonces dime qué pasó y decidiré si son tonterías. No hay nada que contar. Si no hubiera pasado nada, no habría salido de casa a primera hora de la mañana, después de apenas haber dormido en toda la noche. Patsá permaneció en silencio por un momento. El dolor que había intentado reprimir durante todo el viaje resurgió gradualmente. Anoche dijo que volvería a casa para cenar. Onsa no interrumpió, simplemente esperó. Esperé hasta la mañana, no contestó cuando lo llamé, y cuando regresó dijo que había dormido en un hotel. La voz de Patsá se suavizó. Eso fue lo que dijo antes de subir a dormir. ¿Te explicó en qué hotel o qué hacía allí? No. ¿Y asumiste el resto? Patsá frunció el ceño. ¿Cómo no iba a hacerlo? Me acababa de decir que cuando quería a alguien hacía que Kunzilá lo encontrara y luego se encontraban en hoteles o condominios. Onsa suspiró. Eso fue en el pasado. ¿Cómo se supone que voy a saber que ha cambiado? ¿No te dijo Kunnakun que solo siente eso por ti ahora? ¿Quién sabe si lo decía en serio o simplemente lo dijo para que dejara de estar de mal humor? Cuanto más hablaba Patsá, más se le oprimía el pecho, bajó la cabeza para ocultar el temblor en sus ojos. Me quedé allí, sentado, esperando como un idiota toda la noche, pero cuando llegó a casa ni siquiera me dijo nada. Onsa lo miró con comprensión. ¿Y le has preguntado directamente? No. ¿Por qué? No soy nada para él. ¿Cómo iba a preguntarle con quién pasó la noche? Si no eres nada para él, ¿por qué estás tan molesto? La pregunta dejó a Patsá completamente en silencio. Apretó el agarre de la pajita antes de darse la vuelta. En ese momento sonó su teléfono, miró la pantalla, vio el nombre de Nakin y contestó sin mucho interés. ¿Qué? ¿Estás con Gia? La voz de Nakin se escuchó por el teléfono por encima del leve ruido del tráfico. Patsá miró el reloj. Probablemente está dormido. ¿Por qué? He llamado a Gia varias veces, pero no contesta. Llegó a casa esta mañana. Puede que tenga el teléfono en silencio. Nakin hizo una pausa. ¿Gia llegó a casa sano y salvo? Patsá respondió brevemente antes de preguntar. ¿Dónde estás? ¿En el hospital? Eso hizo que Patsá se incorporara de inmediato. ¿Qué pasó? No me pasó nada. Entonces, ¿por qué estás en el hospital? Vine a recoger unas medicinas. Patsá frunció el ceño. Dijiste que no pasaba nada. ¿Qué medicinas estás recogiendo? El silencio vino del otro lado, como si Nakin acabara de darse cuenta de que sus palabras estaban generando aún más preguntas. La medicina no es mía. ¿De quién es? De Gia. El corazón de Patsá se aceleró sin razón aparente. ¿Qué le pasó a Nakun? Nakin hizo una pausa inmediata. No lo sabes. El cambio en su voz le produjo un escalofrío a Patsá. Apretó el teléfono con más fuerza. ¿Saber qué? Gia no te contó lo que pasó anoche. Dijo que durmió en un hotel. ¿Qué hotel? La voz de Nakin se elevó. Gia estuvo en el hospital toda la noche. Patsá se quedó completamente inmóvil. Todos los sonidos del café parecieron desaparecer de repente, dejando solo la palabra hospital repitiéndose en su cabeza. ¿Qué quieres decir? Nakin suspiró antes de responder con más seriedad. De camino de vuelta a la comisaría, Gia y Sila fueron emboscados. Gia recibió un disparo en el costado. La bala lo atravesó sin alcanzar ningún órgano vital, pero perdió bastante sangre. El médico quería que permaneciera en observación, pero Gia regresó obstinadamente a casa esta mañana. Vine a recoger su medicación. Las manos de Patsá se enfriaron al instante. El recuerdo de la agonía ardiente que le explotó en el pecho la noche anterior volvió con perfecta claridad. El sufrimiento que había llegado sin previo aviso y el miedo que le había hecho pensar primero en Nakun. No había sido su propio dolor. Había sido el dolor de Nakun pasando a través del vínculo. Le dispararon. La voz de Patsá se redujo a apenas un susurro. ¿Por qué no me lo dijo?
Probablemente no quería que mamá o tú entraran en pánico. Gia siempre ha sido así. Nakin preguntó de inmediato, ¿dónde estás ahora? Antes de que Patsá pudiera responder, la voz de Sanua se escuchó desde el otro lado. Con Nakin, gira en la siguiente esquina, el café de Pionsa está justo ahí. Patsá reconoció la voz. ¿Estás con Sanua? Lo encontré en el hospital, lo llevo al café de Onsa. Nakin hizo una pausa antes de preguntar con aire de conocimiento. No me digas que tú también estás en el café de Onsa. Patsá miró al dueño del café que lo observaba con preocupación. Bien, espera ahí. ¿Por qué? Voy a buscarte. Nakin colgó inmediatamente, dejando a Patsá agarrando el teléfono con la verdad recién descubierta y una oleada de culpa que apenas podía soportar. La campanilla sobre la puerta del café sonó poco después de que terminara la llamada. Patsá levantó la vista de inmediato, mientras que Onsa se giró automáticamente hacia el sonido que provenía de detrás del mostrador. Nakin entró con una bolsa de medicinas del hospital. Sanua lo siguió. Onsa se quedó paralizado por apenas una fracción de segundo. Sanua caminaba junto a Nakin con un abrigo demasiado grande, una muñeca vendada con una venda elástica. Nakin había disminuido el paso para igualarlo e incluso se agarró al borde de la puerta para asegurarse de pasar a salvo. La escena ordinaria hizo que el corazón de Onsa diera un pequeño e inexplicable sobresalto. Rápidamente apartó la mirada y cogió un paño para pulir un vaso que ya estaba perfectamente limpio. Pipatsa, Sanua sonrió al ver el rostro familiar, pero la sonrisa se desvaneció, gradualmente al notar lo pálido que estaba Patsá. Nakin se acercó al mostrador y colocó la bolsa de medicina frente a él. La medicina de Gia. Patsá miró fijamente la bolsa blanca como si no se atreviera a tocarla. ¿Qué tan grave es la herida? La bala le atravesó el costado, no se quedó dentro ni alcanzó ningún órgano vital, respondió Nakin directamente. Pero perdió bastante sangre y apenas durmió en toda la noche. El médico quería que permaneciera en observación, pero Gia insistió en irse a casa. Las manos de Patsá se apretaron lentamente. ¿Qué pasó anoche? Gia y Sila fueron atacados de camino a casa, dijo Nakin con voz seria. Un coche los siguió desde la comisaría antes de detenerse a su lado y abrir fuego. Gia entró para proteger a Sila, así que recibió la bala en su lugar. Patsá se quedó completamente inmóvil. La imagen de Nakun esa mañana volvió inmediatamente a su mente. El rostro pálido, la ropa inusualmente arrugada y cada paso lento, pesado por el agotamiento. Lo había visto todo, sin embargo, nunca se le había ocurrido que Nakun estuviera herido. Patsá había creído que el hombre estaba agotado porque había pasado la noche con otra persona. Yo te entiendo, Patsá, no te juzgo. Se había sentido herido porque Nakun no le hablaba, enfadado porque había roto su promesa y había huido de la casa sin darse cuenta de que una herida podría estar oculta bajo esa ropa. Estaba muy pálido esta mañana, susurró Patsá. Caminaba más despacio de lo normal. Probablemente la herida le dolía, respondió Nakin. Gia ha sido bueno ocultando el dolor desde pequeño. Aunque apenas pueda mantenerse en pie, no dirá nada a menos que se desplome delante de alguien. La culpa surgió y se alojó dolorosamente en el pecho de Patsá. Recordó la agonía ardiente que lo había golpeado en el instante en que Nakun recibió el disparo. Ese dolor había atravesado su vínculo con tanta claridad. Sin embargo, cuando Nakun finalmente estuvo frente a él, Patsá había permitido que los sentimientos heridos lo cegaran a todo lo demás. ¿Cómo pudiste dejar que se fuera a casa? Intenté detenerlo, pero Gia no me escuchó, suspiró Nakin. Solo dijo que no quería que madre se preocupara y luego ordenó a todos que no hablaran del tema. La respuesta se apretó dolorosamente alrededor del corazón de Patsá. Nakun había mentido sobre el hotel porque no quería que nadie en la casa supiera que le habían disparado. Pero no tenía idea de hasta dónde había llegado esa breve mentira a la imaginación de Patsá. Tengo que irme a casa. Patsá se levantó tan rápido que la silla arrastró al suelo. Se giró hacia Onsa. Pionsa, tengo que irme. Onsa lo miró a la cara, lleno de miedo y culpa a partes iguales antes de asentir. Vete, no conduzcas tú, deja que Ai conduzca. Y no empieces a regañar a Gia mientras su herida aún está fresca. Patsá hizo una pausa solo por un momento. No lo haré. Su voz se había suavizado notablemente. En ese momento todo lo que quería era ver con sus propios ojos que el otro hombre estaba realmente a salvo.
Patsa salió apresuradamente del café con Ai. La puerta se cerró tras ellos, dejando la habitación momentáneamente en silencio. Sang-Nua lo observó marcharse con preocupación. Mi Patsa debe estar aterrorizado. Gia fue quien se lo ocultó a todos, murmuró Nakin antes de volverse hacia Sang-Nua. Ya te vas a casa, ¿verdad? Sang-Nua asintió. Sí, pero puedo ir solo, no tienes que llevarme. No. La respuesta fue tan rápida que Sang-Nua vaciló. Nakin miró el vendaje alrededor de su muñeca. Un alfa te atacó esta mañana y está cerca de tu celo. ¿Cómo podría dejarte ir a casa solo? Pero ya tienes asuntos que atender relacionados con Kun-Nakun. Gia está en casa y Patsa va a volver a cuidarlo. No hay nada más que deba atender con urgencia. ¿Puedo llamar un coche? No significa no. Sang-Nua apretó los labios con una expresión demasiado culpable como para seguir discutiendo. Onsa, que había estado escuchando detrás del mostrador, habló. Deja que Kun-Nakin te lleve. Realmente no deberías irte a casa solo ahora mismo. Nakin miró inmediatamente al dueño del café. Aunque Onsa habló con una expresión tranquila, sus ojos se desviaron en cuanto se encontraron con los de Nakin. La mano que sujetaba el paño de limpieza también parecía un poco más apretada de lo habitual. Nakin lo observó por un momento antes de que la comisura de sus labios se curvara como si se le hubiera ocurrido una idea. Si estás tan preocupado, ve con nosotros. Onsa se giró inmediatamente. ¿Yo? Nakin respondió como si fuera obvio. ¿Sabes dónde vive Sang-Noa, verdad? Sí, pero puedes llevarlo tú mismo. No conozco el camino. Tienes un mapa. La batería de mi teléfono está casi agotada. Onsa miró el teléfono brillantemente iluminado en la mano del otro hombre. Lograste llamar a Patsa hace un momento. Ahora está más baja. Y ustedes saben, el Maps consume mucha batería, niñas. La excusa era tan poco convincente que Onsa no sabía con qué parte discutir primero. Sang-Nua los miró a ambos antes de hablar con culpabilidad. Lo siento que me estoy convirtiendo en una carga para todos. Onsa se giró inmediatamente hacia él. Esto no es culpa tuya, no pienses así. Pero Pyong-sa tiene que cuidar el café y Kun-Nakin tiene otra cosa que atender. Si hubiera sido más cuidadoso, nadie tendría que pasar por esto. El culpable es el alfa que te lastimó, no tú, dijo Onsa con firmeza. Necesitar que alguien te lleve a casa después de algo así no te convierte en una carga. Sang-Nua lo miró, con los ojos empezando a enrojecer antes de asentir obedientemente. De acuerdo. Nakin observó en silencio la expresión de Onsa antes de hablar. Entonces, ven con nosotros. No he aceptado, pero acabas de decir que estabas preocupado. Estoy preocupado por Sang-Nua, no tiene nada que ver contigo. Nunca dije que tuviera algo que ver conmigo. Onsa vaciló un instante, su expresión se tensó al ver la sonrisa burlona de Nakin. Eres... Por favor, ven con nosotros, Pyong-sa, interrumpió Sang-Nua apresuradamente con una leve sonrisa. Onsa lo miró con impotencia antes de soltar un largo suspiro. Llamó a un empleado para que vigilara el café temporalmente. Luego sacó sus llaves y su teléfono del cajón. Una vez que lo llevemos a casa, regresaremos de inmediato. Nakin sonrió satisfecho. De acuerdo. Estaba hablando con Sang-Nua. La sonrisa de Nakin se congeló un poco mientras Sang-Nua soltaba una risa silenciosa. Onsa salió primero sin mirar atrás, pero la extraña sensación en su pecho se negaba a desaparecer. Se dijo a sí mismo que solo iba porque estaba preocupado por Sang-Nua. No tenía nada que ver con ver a Nakin entrar en la cafetería a su lado y ciertamente nada que ver con el leve sobresalto que su corazón había dado momentos antes. Patsa llegó a la casa y salió corriendo del coche casi antes de que se detuviera por completo. No hizo preguntas y ni siquiera esperó a que Ai lo alcanzara. Su corazón latía con fuerza mientras subía directamente las escaleras. La verdad que Nakin había revelado seguía repitiéndose en su cabeza, emboscado, disparado en el costado y hospitalizado toda la noche. Empujó la puerta del dormitorio suavemente y entró, solo para detenerse cuando vio la figura alta durmiendo en la cama. Nakun todavía llevaba la misma camisa de la noche anterior. Los botones superiores estaban desabrochados descuidadamente. Su rostro estaba más pálido de lo habitual y su respiración era profunda y lenta, como si su cuerpo estuviera recuperando desesperadamente cada pizca de fuerza que había perdido. La visión borró todo rastro de dolor que había llenado el pecho de Patsa. Solo quedaba la culpa, que aumentaba hasta oprimirle dolorosamente la garganta.
Esa mañana había visto a Nakun regresar en esas mismas condiciones. Había notado su rostro pálido y sus pasos inusualmente lentos, pero creía que el cansancio provenía de haber pasado la noche con otra persona. Nunca había considerado que pudiera haber una herida oculta bajo esa ropa. Patsá se sentó lentamente junto al hombre dormido. Su mirada se dirigió hacia el lado oculto por la camisa, y su mano tembló ligeramente al extenderla y tocar suavemente la cintura de Nakun. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, Nakun frunció el ceño, su respiración vaciló y su cuerpo se tensó mientras el dolor se extendía por la herida. En ese mismo instante, un dolor agudo golpeó el centro del pecho de Patsá como el breve pinchazo de una aguja. ¡Ah! Retiró la mano de inmediato. La sensación de ardor se desvaneció rápidamente, pero había sido suficientemente clara como para demostrar que lo que había sucedido la noche anterior no había sido producto de su imaginación. Nakun abrió lentamente los ojos. Su mirada penetrante permaneció nublada por el sueño hasta que encontró a Patsá sentado junto a la cama con el rostro pálido. «¿Estás aquí?». La aspereza en su voz al despertar hizo que a Patsá le ardieran los ojos antes de que pudiera evitarlo. No respondió, simplemente miró fijamente al costado de Nakun como si quisiera ver a través de la tela. Nakun lo observó por un momento antes de acariciarle suavemente el cabello. La ternura del gesto destrozó todo lo que Patsá había estado tratando de contener. «¿Por qué no me lo dijiste?». Nakun vaciló. «¿Decirte qué?». «¿Sigues preguntando?». Patsá levantó la cabeza con sus ojos redondos que se enrojecieron. «Te dispararon, pero volviste a casa y dijiste que habías dormido en un hotel. ¿Sabes lo aterrorizado que estaba cuando Nakin me dijo que estabas herido?». Su voz no era fuerte, pero transmitía tanto dolor y miedo que Nakun se quedó en silencio. No esperaba que Nakin se lo dijera tan rápido y ciertamente no esperaba que Patsá corriera a casa en cuanto lo supo. «Es solo una herida y no está cerca de mi corazón. Estoy bien». La respuesta perfectamente seria hizo que Patsá frunciera el ceño de inmediato. «¿Cómo puedes decir que estás bien?». La bala atravesó, no alcanzó nada importante. «Pero debe doler terriblemente». «Puedo soportarlo». «Pero yo también lo siento». Esas palabras dejaron a Nakun paralizado. La mano que acariciaba el cabello de Patsá se detuvo en el aire. «Cuando te toqué la herida hace un momento, parecía doler y sentí un dolor agudo en el pecho». Patsá se llevó una mano al centro del pecho. «Lo mismo pasó anoche. De repente me ardía tanto que apenas podía respirar. Pensé que algo andaba mal conmigo, pero fue cuando te dispararon, ¿no?». Nakun miró la mano sobre el corazón de Patsá. El recuerdo del almacén abandonado volvió con perfecta claridad. Patsá había sido cortado por la madera que caía, y Nakun había sentido una punzada de dolor inexplicable en el pecho. Una vez pudo haber sido una coincidencia, pero cuando volvió a suceder lo mismo de la misma manera, la coincidencia ya no parecía suficiente. Los compañeros unidos normalmente no sienten el dolor del otro con tanta intensidad, dijo Nakun lentamente. «Entonces, ¿qué nos está pasando?». «No estoy seguro». Pensó en silencio por un momento. «Pero recuerdo que alguien mencionó una vez un vínculo más profundo que los ordinarios. Si realmente somos almas gemelas, nuestras reacciones mutuas pueden ser más fuertes que las de otras parejas alfa y omega». Patsá parecía preocupado. «¿Eso significa que cada vez que te lastimes yo también lo sentiré?». «Quizás no siempre, y quizás no con la misma intensidad». Nakun colocó cuidadosamente su mano en el centro del pecho de Patsá. «¿Todavía te duele?». Su cálida palma descansaba sobre la camisa, justo encima del latido del corazón. Patsá bajó la mirada hacia la mano antes de asentir levemente. «Solo un poco». Escoció y luego desapareció. Nakun frunció el ceño de inmediato, como si incluso un poco fuera demasiado para él. Se movió como si intentara incorporarse, pero la herida en su costado tiró bruscamente y lo hizo estremecerse. Patsá inmediatamente le sostuvo el hombro. «No te muevas». «Solo quiero abrazarte». «¿Estás herido y aún quieres abrazarme?». «No puedo». La voz sonaba sospechosamente como la de un hombre herido que suplicaba compasión. Patsá suspiró, pero finalmente se acercó. Nakun lo rodeó con un brazo con cuidado y lo atrajo hacia su pecho sin tocar la herida.
La cálida fragancia a whisky y un ligero aroma a humo envolvía a Patsá. La ansiedad que lo había atormentado toda la noche se alivió gradualmente cuando escuchó los latidos del corazón de Nakun cerca de su oído. De ahora en adelante intentaré cuidarme mejor, murmuró Nakun junto a su cabello. Así Patsá no tendrá que sufrir conmigo. Patsá guardó silencio por un momento antes de preguntar en voz baja: ¿Cómo te dispararon anoche? Estaban apuntando a Sila a corta distancia. Si no hubiera intervenido, la bala lo habría alcanzado directamente. ¿Y tú? No hubo tiempo para pensar. Patsá apretó su agarre en la camisa de Nakun. Sabía que incluso si pudiera devolver el tiempo, Nakun volvería a tomar la misma decisión. Sin embargo, el miedo a perder a la persona que tenía delante seguía pesando mucho en su pecho. Lo siento esta vez, dijo Nakun con suavidad, pero era realmente necesario. No estoy enojado porque protegiste a Kunsila. Entonces, ¿por qué estás enojado? Patsá guardó silencio un momento antes de responder con más suavidad. Estoy enojado porque no me lo dijiste. No quería que mi madre ni Patsá se preocuparan. No decírnoslo nos preocupó aún más. Nakun se quedó callado antes de admitir obedientemente. Me equivoqué. Patsá levantó la vista ligeramente. No esperaba que alguien tan terco como Nakun se rindiera tan fácilmente. Cuando esa madera me cayó encima en el almacén, tú también debiste sentir dolor, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Todavía no estaba seguro. Patsá suspiró antes de volver a recostarse contra su pecho. Entonces, yo también me cuidaré mejor, así no te haré daño. De acuerdo. Y no tienes permitido volver a ocultarme tus heridas. Nakun guardó silencio. Patsá levantó la cabeza de inmediato. ¿Por qué no respondes? Estoy considerando si debería haber excepciones. No las hay. Y si solo es un pequeño corte, aún así dímelo. ¿Un corte con papel? Dime. ¿Una picadura de mosquito? Patsá lo miró fijamente. ¿Me estás tomando el pelo? La comisura de los labios de Nakun se curvó. Solo quería ver a Patsá poner esa cara. Estás herido, pero aún no has aprendido nada. A pesar de la queja, no quedaba ira en la voz de Patsá. Nakun miró el rostro que estaba a solo centímetros del suyo. Los ojos redondos aún estaban ligeramente rojos por el susto. Unos mechones de cabello habían caído sobre la frente de Patsá, y sus labios estaban apretados como si estuviera haciendo todo lo posible por parecer severo. Cuanto más miraba a Nakun, más afecto desbordaba en su interior hasta que se volvió casi imposible de contener. ¿Qué debo hacer? Patsá frunció el ceño. ¿Sobre qué? Creo que Patsá es increíblemente adorable. La declaración directa hizo que el rostro de Patsá se enrojeciera de inmediato. ¿Por qué dices eso de repente? Tan adorable que quiero besarte. Patsá hizo una pausa antes de levantar una ceja. Entonces, ¿por qué no lo haces? Esta vez, Nakun se quedó quieto, miró los labios frente a él por un momento antes de responder con demasiada seriedad. Patsá me dijo que no tocara de más. La respuesta dejó a Patsá con la boca abierta. ¡Idiota! Murmuró la palabra en voz baja, agarró a Nakun por el cuello y se inclinó para besarlo él mismo. El primer contacto fue suave, pero le robó el aliento a Nakun. El brazo alrededor de la cintura de Patsá se apretó instintivamente, pero él se mantuvo cauteloso, negándose a ir más allá de lo que el otro hombre había iniciado. Patsá se apartó solo un poco. Sus ojos redondos se encontraron con los de Nakun a corta distancia. Su rostro ardía, pero aún intentaba mantener la compostura. Esta vez no te lo prohíbo. ¡Ay, manos! Nakun lo miró fijamente. El corazón que había sobrevivido a una lluvia de balas la noche anterior ahora latía con más violencia que en medio del ataque. Una vez que digas eso, no podrás cambiar de opinión. ¿Vas a besarme o vas a seguir hablando? El desafío ni siquiera había terminado de salir de los labios de Patsá cuando Nakun le acarició suavemente la nuca y lo atrajo hacia otro beso. Fuera de la ventana, la luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas y se extendía por la habitación.
El muro de incomprensión que se había levantado entre ellos durante la noche se derrumbó silenciosamente, dejando solo a dos personas que podían sentir el dolor del otro y que poco a poco aprendían que, por muy fuerte que fuera el vínculo que unía sus corazones, lo que más importaba era no permitir jamás que el otro volviera a enfrentarse al miedo solo. Ok, Amix, ese fue el capítulo 15 titulado Espera. Si te gustó la lectura, recuerda dejarme tu like. Y comparte este video con tu Amix que también es fan del Omegaverse. Nos vemos en la próxima lectura. Bye.